Hola amigos suscriptores, bienvenidos a las lecciones virtuales de la revista Actualidad Empresarial. Mi nombre es Liz Vanessa Luque Libón y el día de hoy trataré el tema importaciones de bienes y su incidencia tributaria. Regímenes aduaneros. Los regímenes aduaneros que recoge el Decreto Legislativo 1053 son regímenes de importación, regímenes de exportación, regímenes de perfeccionamiento, regímenes de depósito aduanero, regímenes de tránsito. También hay otro adicional que son regímenes especiales. Cada uno de estos regímenes que están, como lo señalé hace unos minutos, recogidos en el Decreto Legislativo 1053, se subclasifican. Para materia de esta exposición, nosotros solamente abordaremos o desarrollaremos algunos casos vinculados al tema de regímenes de importación. De por sí, el tema es complejo, así que haremos algunos casos que estén vinculados exclusivamente a este régimen de importación, sin ahondar mucho en cada uno de su clasificación. Bien, lo que respecta al régimen de importación, este régimen lo conforman el régimen de importación para el consumo, el régimen reimportación en el mismo estado, el régimen admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Es medular, es importante describir meridianamente cada uno de estos regímenes que forman parte del régimen de importación. Empecemos con el régimen importación para el consumo. Este régimen permite el ingreso de mercancías a territorio aduanero, como dice el tipo de régimen, exclusivamente para su consumo, luego de haber efectuado los pagos de los derechos arancelarios y demás impuestos relacionados. Aquí es menester señalar cuáles son los impuestos relacionados a los regímenes aduaneros, específicamente al tema de importación para el consumo. Ojo que estos impuestos también los vamos a ver, los vamos a ver señalados en los demás regímenes de régimen de importación, ¿correcto? Entonces, para eso ustedes están observando un cuadro. Este cuadro se encuentra derivado de lo que señala la norma 2 del título preliminar del Código Tributario. Veamos, los tributos, nos indica la norma 2 del título preliminar del Código Tributario, lo conforman impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos son los derechos arancelarios y los impuestos propiamente dichos. Y los derechos arancelarios lo conforman el ad valorem y los derechos específicos. Y los impuestos propiamente dicho, lo que ya conocemos, impuesto selectivo al consumo, impuesto general a las ventas y impuesto de promoción municipal. Bien, entonces, como se señaló en el tema referido al régimen de importación para el consumo, permite el ingreso de bienes a territorio peruano, a territorio aduanero, habiendo previamente pagado estos impuestos, los impuestos, derechos arancelarios y los impuestos propiamente dichos. Sigamos entonces. El segundo régimen o subrégimen dentro del régimen de importación es el de importación en el mismo estado. ¿Qué consiste esto? Rápidamente. Consiste en el ingreso de mercancías a territorio aduanero mercancías que previamente han sido destinados a una exportación definitiva. Exportación definitiva. Sin, evidentemente, el pago de derechos arancelarios y demás impuestos relacionados. Ahora, para que uno pueda acogerse a este régimen de importación en el mismo estado, hay un plazo establecido. La norma lo establece. El Decreto Legislativo 1053 lo señala. Y es un plazo de 12 meses. 12 meses que se cuentan a partir de la fecha de embarque de la exportación.
Como último régimen de importación está la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Este régimen supone también el ingreso, ¿no?, de mercancías a territorio aduanero con la suspensión, se suspende. ¿Qué se suspende? El pago de los derechos arancelarios y de los impuestos propiamente dichos relacionados a la importación para el consumo, se suspende. Las condiciones para efectos de acoger este régimen es, número 1, que ese bien sea identificado, que el lugar donde vaya a estar el bien también esté fijado previamente. Y adicionalmente, que se cumplan los plazos señalados en la norma. Muy bien. Un aspecto importante que debe tomarse en cuenta tanto en el régimen de reimportación en el mismo estado y la de admisión temporal para reexportación en el mismo estado es que los bienes que ingresan, en el caso de la reimportación en el mismo estado, porque ha habido previamente una exportación definitiva e ingresa al territorio peruano, no haya sido modificado. De la misma manera, la admisión temporal de reexportación en el mismo estado supone que esos bienes, cuando vayan a salir del territorio peruano, no hayan sufrido modificación, transformación alguna. Bien. Hasta ahora hemos solamente hecho referencia en torno a estos tipos de regímenes de importación, son estos 3, y vamos a ver ahora algunos casos vinculados con la importación. Caso número 1. Lo hemos titulado Venta en territorio nacional. Evidentemente puede tener otro título quizás más adecuado que el que está señalado ahí, ¿no? Pero vamos a ver el caso. La empresa domiciliada peruana A realiza las gestiones para importar una máquina panificadora. Previo a la nacionalización del bien, por costo de oportunidad, la empresa A decide transferir la propiedad del bien a la empresa domiciliada peruana B. ¿La venta del bien se encontrará gravada con el IGB? Es la pregunta que se está formulando en este primer caso. Entonces, para poder desarrollarlo, vamos a ver qué cosa nos dice la ley del IGB en relación a las operaciones gravadas con el IGB. Y nos vamos al artículo 1 de la ley del IGB. El artículo 1 nos señala una serie de operaciones que van a encontrarse grabadas con el IGB, ¿no? Y esas son la venta de bienes muebles en el país, prestación y utilización de servicios en el país, contratos de construcción, primera venta de inmuebles efectuada por el constructor y la importación de bienes. Entonces nosotros sabemos que el hecho de traer bienes de territorio extranjero a territorio nacional supone un pago de impuestos, salvo excepciones, pero de manera general la importación de bienes está gravada con el IGB conforme a lo que indica el artículo 1 de la ley del IGB. Pero ¿qué más? ¿Qué más nos señala la norma? Y nosotros nos vamos al reglamento de la ley del IGB, en el literal A, inciso 1 del artículo 2, vamos a observar lo siguiente. La venta en el país de bienes muebles ubicados en territorio nacional que se realicen en cualquiera de las etapas de tipo de producción y distribución, sean estos nuevos o usados, independientemente del lugar en que se celebre el contrato o del lugar en que se realice el pago, va a ser una operación grabada con el IGB. Como se darán cuenta, la norma dice la venta en el país de bienes muebles ubicados en territorio nacional. ¿Ya? La pregunta es, digamos, los aeropuertos, las zonas aduaneras son territorio nacional. La ley del IGB no lo define, no te define qué es territorio nacional, pero lo que sí te está indicando es que la venta en el bien, la venta en el país de bienes muebles ubicados en territorio nacional van a estar gravados con el IGB. ¿Ya? Y claro, si la ley del IGB no te señala si una zona considerada aduanera por la Ley General de Aduanas es o no territorio nacional, no tendríamos que suponer que no sea así, ¿no? Veamos
lo siguiente. El mismo Liderala del inciso 1 del artículo 2 del reglamento te señala que tratándose de bienes muebles no producidos en el país, se entenderá que se encuentran ubicados en el territorio nacional cuando hubieran sido importados de manera definitiva. Es muy interesante, ¿no? Porque en la diapositiva anterior mencionábamos que una de las condiciones para grabarlo con el IGB es que la venta en el país de bienes muebles que se encuentren ubicados en territorio nacional, Ya este segundo párrafo te dice que tratándose de bienes no producidos en el país, si son bienes no producidos en el país, o sea, los que traigo del extranjero, no son producidos acá, se entenderá que se encuentran ubicados en territorio nacional cuando hubieran sido importados de manera definitiva. Entendamos importación definitiva como importación para el consumo. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando yo me acojo a importación para el consumo? Sucede que yo voy a tener que efectuar los pagos ¿de qué, señores? El pago de los derechos arancelarios y de los impuestos relacionados. Eso supone importarlos de manera definitiva. ¿Correcto? Entonces, para el caso planteado, se mencionó, retornemos al caso, que la empresa domiciliada A lo que hace previo a la nacionalización, previo a escoger el régimen, previo al pago de impuestos, lo que decide es transferir la propiedad a la empresa domiciliada B. Como se darán cuenta, se produce antes del pago de impuestos. Muy bien, aquí ustedes ven, la definición de la importación para el consumo, ya le hemos señalado, eso está indicado en el artículo 40. En consecuencia, lo que podríamos nosotros determinar en torno a esta primera pregunta es, si se produce la venta del bien antes de la nacionalización, antes del pago de impuestos vinculados a la importación, entonces se entenderá que es una operación que no estará grabado con el IGB. ¿Correcto? Ahí está. Esta es la conclusión de nuestra primera pregunta. Segunda, caso número 2. Cuenta de detracciones. ¿Podrá utilizar la cuenta de detracciones para el pago de tales impuestos? A ver, esta pregunta está relacionada, entiendo la primera, ¿no? La empresa que adquiere los bienes antes de la nacionalización, ¿no? ¿Podrá utilizar la cuenta de detracciones para el pago de esos impuestos? Muy bien. Vamos a observar nosotros aquí lo siguiente, ¿no? Sí, la respuesta es sí, pero solo si se trata de importación de bienes cuya venta en el país se encuentra sujeta al sistema de detracciones o que el titular de la cuenta se encuentre incorporado en el régimen de buenos contribuyentes. Interesante. O sea, el único supuesto para que esta persona que adquiera los bienes pueda pagar los impuestos producto de la importación va a ser en tanto que, digamos, la importación cuya venta en el país se encuentre sujeta al sistema de detracciones o que el titular de la cuenta sea un incorporado en el régimen de buenos contribuyentes, que sea un buen contribuyente, ¿no? ¿Qué pasaba anteriormente? Anteriormente, porque este párrafo que les acabo de mencionar pues ha sido modificado, ¿ya? Anteriormente, los montos depositados no podían ser destinados al pago de tributos que gravan la importación de bienes que hubieran sido transferidos al titular de la cuenta por un sujeto domiciliado en el país durante el periodo comprendido entre la salida de los bienes del punto de origen y la fecha en que se solicita su despacho o consumo. Y indicaban, ¿no?, salvo que se tratase de bienes
cuya venta en el país se encuentre sujeto al sistema. ¿El sistema de qué? El sistema de detracciones, ¿no? Este párrafo era el párrafo anterior. Anteriormente se trataba de esa forma. Ahora no es así, ¿no? No es así como estamos viendo en el caso antes mencionado. Vamos a ver el caso número 3. Y el caso número 3 es sustento del crédito fiscal. Esto también está relacionado al primer caso, ¿no? El que hemos visto. Digamos que estas preguntas se van desprendiendo de esa primera operación, ¿no? La empresa B, que es la empresa que adquiere de la empresa A los bienes, del primer caso, ¿no? ¿Cómo sustentará el crédito fiscal? Vamos a ver qué nos dice la resolución, qué nos dice la norma. Tendremos que irnos directamente al artículo 6, numeral 2 del reglamento de la ley del IGB, ¿no? La forma para sustentar el crédito fiscal es con la copia autenticada del agente de aduanas, así como la liquidación de pago, liquidación de cobranza u otros documentos emitidos por aduanas que acrediten el pago del impuesto en la importación de bienes. O sea, yo puedo tomar el crédito fiscal en la medida que tenga la DUA o la DAM, ¿no? Y adicionalmente a ella la liquidación de cobranza, o sea, que haya efectuado el pago de los impuestos, ¿no? ¿Qué impuestos? Derechos arancelarios y los impuestos relacionados a la importación. Muy bien. Vamos con el caso número 4, descuentos. La empresa domiciliada peruana recibe un descuento producto del nivel de compras efectuadas a su proveedora no domiciliada. ¿Afectará el descuento al crédito fiscal obtenido por la importación de los bienes? Vamos a ver qué nos dice la norma. O sea, el mismo dispositivo legal nos da la respuesta a estas preguntas. Inciso A del artículo 26 de la ley del IGB, ¿qué nos dice? En el caso de importaciones, los descuentos efectuados con posterioridad al pago del impuesto bruto no implicarán deducción alguna respecto del mismo, manteniéndose el derecho a su utilización como crédito fiscal, no procediendo la devolución del impuesto pagado en exceso, sin perjuicio de la determinación del costo computable según las normas del impuesto a la renta. Entonces no va a haber algún tipo de afectación en el caso de descuentos por el pago que se efectuó previamente, pago del IGB obviamente, ¿no? El caso número 5, a ver, dice, una empresa domiciliada peruana celebra con una empresa no domiciliada, dice, un contrato de compra y venta, sujeta a condición, ¿no?, del buen funcionamiento del bien transferido una vez instalado en la planta de producción de la empresa domiciliada peruana. ¿Cuál es el régimen aduanero más adecuado para acoger el bien objeto del contrato? Es muy interesante esta pregunta, ¿no?, porque esta es una compra sujeta a condición. ¿Y cuál es la condición? Que se dé el buen funcionamiento del bien una vez que se encuentre instalado, pues, en la planta de la empresa que está haciendo la compra, ¿no?, que en este caso es una empresa domiciliada peruana. Acá la pregunta es, ¿cuál es el régimen aduanero más adecuado para acoger el bien objeto del contrato, o sea, el bien que se va a importar? De los tres regímenes que forman parte del régimen de importación, ¿cuál creen ustedes que sería, pues, el más idóneo? Hemos explicado tangencialmente cada uno de ellos. Obviamente que no hemos ahondado en cada uno de los regímenes de importación, pero podemos esbozar una respuesta, ¿no?, de lo que ya se ha señalado. Y es esta, ¿no? A ver, dado que el contrato de compra y venta se encuentra supeditada al buen funcionamiento del bien en las instalaciones de la empresa domiciliada peruana, es decir, que en caso del bien puesto en funcionamiento, en caso de que el bien puesto en funcionamiento no cumpla los requerimientos técnicos convenidos en el contrato y como consecuencia del mismo debe efectuarse la devolución a su proveedor, lo recomendable es acoger el bien importado a la modalidad aduanera denominada admisión temporal para reexportación en el mismo estado. ¿Se acuerdan ustedes que mencionamos nosotros que la admisión temporal para reexportación en el mismo estado es un régimen que permite el ingreso al territorio aduanero haciendo o suspendiendo el pago de derechos arancelarios y demás tributos vinculados a la importación por el consumo? Se suspende. Pero claro, hay ciertas
condiciones para que se pueda acoger, y lo mencionamos varios minutos atrás, ¿no? Mencionamos que tiene que establecerse, definir el bien, ¿no? Reconocimiento del bien, del lugar donde se va, en este caso, a establecer ese bien y cumplir los plazos para la salida del bien. Muy bien, entonces vamos a seguir observando. Lo siguiente, miren, la admisión temporal para repoblación en el mismo estado es automáticamente autorizada con la presentación de la declaración y de la garantía a satisfacción de la SUNAT, con una vigencia igual al plazo solicitado y por un plazo máximo de 18 meses, computado a partir de la fecha del levante. Si el vencimiento del plazo autorizado no se hubiera concluido con el régimen de acuerdo a lo señalado, la SUNAT automáticamente dará por nacionalizada la mercancía, por concluido el régimen y ejecutará la garantía. Recuerden que este régimen suspende el pago de tributos, ¿no? Suspende. Tanto que no se cumplan con los plazos establecidos, la garantía lo que hará la SUNAT es ejecutar la garantía para efecto del pago de los impuestos que han sido suspendidos, ¿correcto? ¿Qué otro punto más es importante mencionar aquí? Es importante señalar que las mercancías o bienes que podrán acogerse a este régimen especial, ¿no? Serán determinadas de acuerdo a un listado aprobado por la Resolución Ministerial de Economía y Finanzas. Ahí está el número, es la 287-98F, y en el supuesto que el bien objeto del contrato no estuviera dentro del listado antes referido, pues no se va a poder acoger al régimen. Entonces hay un listado, numerus clausus, establecido, en el cual señalará pues, los bienes que van a poder acogerse a este tipo de régimen. Y ese es el número de la resolución ministerial. Bien, amigos suscriptores, esto ha sido, digamos, un pequeño resumen de algunos casos vinculados al tema de importación y sus efectos de orden tributario. Espero que si han tenido alguna duda respecto a este tema, estos pequeños casos haya podido ayudarlos a resolverlos. Conmigo será en otra próxima lección. Muchas gracias.